azucareras en Honduras. Entonces, vamos a ver la ubicación de esas compañías azucareras y algunos datos importantes. Pero antes les pregunto si ustedes en alguna ocasión han tenido la oportunidad de ir a alguno de estos ingenios azucareros, a alguna de estas plantas en donde se elabora el azúcar. Ok, no. Sí, por lo general, las clases en las que, ok, Marcos dice que sí ha ido, entonces Marcos entiende las dimensiones de estas plantas de procesamiento. ¿Cuál ingenio azucarero visitaron Marcos y Noelia? ¿Se acuerdan? Ah, ok, visitó casa. A ver qué nos dice Noelia. Ok. Entonces, como les mencionaba, parece que ya contestó. Ok, Carla Marieli dice que conoce el ingenio azucarero Tres Valles. Ok, Noelia, es el mismo que menciona Carla, el que está en Cantarranas, muy bien. Y de hecho que es el que tenemos más cerca a nivel de Olancho. Entonces, viendo cuáles son estos ingenios, en los departamentos en donde ustedes ven las caritas felices es donde hay ingenios azucareros en Honduras. Entonces, si ven, hay desde la zona norte, la zona centro y la zona sur. Y de Olancho, el que tenemos más cerca es precisamente el que se encuentra ubicado en Cantarranas, en Francisco Morazán, que es el ingenio azucarero Tres Valles. Entonces, iniciando con el que tenemos más cerca, el ingenio azucarero Tres Valles, sabemos que se ubica en Cantarranas, ya lo mencionamos. Y de aquí lo importante es recordar cuál es la capacidad instalada de esa planta. Por día, este ingenio azucarero tiene la capacidad de procesar 5.500 toneladas de caña. Eso implica que tiene una buena capacidad de proceso y además procesa más de 9.000 manzanas de caña de azúcar. Entonces vemos desde ahí, nos hacemos una idea de las dimensiones que tienen estas plantas de procesamiento de la caña de azúcar. Y de hecho que tienen capacidades instaladas enormes porque el cultivo de la caña de azúcar hay un periodo de zafra durante el cual se da la cosecha y el procesamiento de esa caña de azúcar. Y además esto es importante porque la caña de azúcar no es un cultivo que se pueda almacenar como tal para posterior procesamiento. No se podría almacenar porque tenemos, más adelante lo vamos a ver, pero se afecta ese contenido de sacarosa. Por lo tanto, inmediatamente después de que se cosecha, tiene que empezar el procesamiento de esa caña de azúcar para evitar esas pérdidas de sacarosa. Entonces vemos qué sucede con el ingenio azucarero Tres Valles. En Choluteca hay dos ingenios que son la azucarera Choluteca y la azucarera La Grecia. En estos, la azucarera Choluteca es un poquito más grande en cuanto a capacidad instalada que el ingenio azucarero Tres Valles y tiene una capacidad de procesar 6.000 toneladas de caña por día. Por otro lado, la Grecia es muchísimo más grande que estos dos que mencionamos anteriormente, llegando a procesar hasta 8.000 toneladas de caña por día. Entonces, si vemos en comparación con los demás ingenios que estamos viendo, Tres Valles resulta que es uno de los más pequeños en cuanto a capacidad instalada. Y aún así, quienes ya tuvieron la oportunidad de ir a este ingenio saben las dimensiones que tiene esta planta. También en
En el departamento de Lloro se ubica la azucarera del norte, Azunosa, que procesa 6.500 toneladas de caña por día. Acercándonos un poco más al occidente, tenemos que en el departamento de Cortés hay 2 ingenios, al igual que en Choluteca, y de estos tenemos la azucarera Yojoa, que aporta cerca del 7% de la producción nacional de azúcar, procesando más de 5.000 manzanas de caña de azúcar. Y también tenemos la compañía azucarera hondureña que nos mencionó, a ver si recuerdo, Marcos, que esta fue la que visitó, que es CASA, que es la más grande a nivel de país. Podemos ver que tiene una capacidad instalada de 13.000 toneladas de caña por día. Significa que esta es la de mayor producción a nivel de país. También tenemos el ingenio azucarero Chumbagua, que está ubicado en Santa Bárbara, con una capacidad instalada de 6.000 toneladas de caña de azúcar por día. Entonces, de todos los ingenios, ustedes pueden ver que precisamente Tres Valles es el más pequeño a nivel de país. Y el más grande tenemos por acá en la zona de Cortés, la compañía azucarera hondureña con una capacidad de 13.000 toneladas. Entonces vemos la importancia que tiene este cultivo al tener tantos ingenios azucareros a nivel de país. Hablando un poco de lo que son los rendimientos a nivel industrial del procesamiento de la caña de azúcar, el rendimiento lo que nos dice son las libras de azúcar que se obtienen por tonelada de caña procesada. Entonces vemos que Honduras ha ido aumentando esos rendimientos. Aquí hubo un altibajo, pero luego ha ido aumentando y en este momento, al año 2019, nos ubicamos en la obtención de 200, casi 220 libras de azúcar por tonelada de caña procesada. Entonces, así ven, ha sido el mayor rendimiento desde el año 2013 que contiene este gráfico. Entonces, vemos ese aumento. Con respecto a la producción, vemos también las barras azules son la producción en estos años que vemos desde el 2014 al año 2019 y lo que se observa es la producción por cada año durante el periodo de zafra y vemos cuáles son los meses de ese periodo de zafra. Y además se incluye la producción total, las barras rojas son el consumo nacional, podemos ver que es casi la mitad, un poco más de la mitad en algunos casos, y las barras verdes es lo que se exporta de caña de azúcar, de producto terminado, a otros países. Entonces, si vemos el azúcar, principalmente se consume a nivel nacional y también hay una buena cantidad que se exporta. Y además vemos esa tendencia a aumentar la producción. Si vemos, va aumentando. Esto no es contenido para examen, es únicamente para ubicarnos cómo estamos a nivel de país en cuanto a estos rendimientos y producción. También tenemos una gráfica muy similar a la que vimos anteriormente, que en este caso tenemos los quintales de azúcar que se producen por manzana. Entonces vemos también que hay altibajos y que en los últimos años la tendencia ha ido a aumentar. Entonces, hablando un poco de lo que es el mercado del azúcar a nivel de Honduras, estas compañías azucareras emplean un poco más del 40% de la población económicamente activa de las zonas rurales, ya que para poder procesar
las cantidades de azúcar que vimos en los ingenios azucareros, se requieren, por lo tanto, una buena cantidad de manzanas cultivadas de caña de azúcar. Y todo esto, por supuesto, que genera puestos de trabajo entre empleos directos a nivel de campo y algunos empleos indirectos como el transporte y otras actividades. Además del procesamiento en los ingenios, que es lo que más nos interesa a nosotros. Entonces, Honduras ocupa la cuarta posición en cuanto a producción total de caña de azúcar, hablando del Istmo Centroamericano. Por lo tanto, hay países que tienen más ingenios azucareros y una capacidad instalada mayor dentro de esos ingenios azucareros. Entonces, recordándoles lo que vimos en los gráficos, aproximadamente el 70% del azúcar que se produce en Honduras se destina al consumo nacional. El 30% restante son las exportaciones. Y los principales países que reciben exportaciones, que importan el azúcar de Honduras, tenemos varios países en lo que es el mercado mundial y señalizados con un 4%. La Unión Europea importa el 4% del azúcar que se produce y Estados Unidos también importa un 4% del azúcar hondureño. Entonces vemos cuáles son los principales mercados en cuanto a las exportaciones. Entonces esto es lo que acabamos de hablar. El valor de las exportaciones de azúcar, hablando un poco de la parte financiera, representa una aportación de divisas cerca de 80 millones de dólares. Entonces vamos viendo en aspectos económicos cuán importante es este producto. Entonces, como les había mencionado y haciéndole énfasis en la importancia que tiene este cultivo a nivel de país, se consolida en lo que es la generación de empleos, como ya mencionamos anteriormente. Y en los periodos de zafra siempre están buscando nuevos empleados y contratando personal para estos meses en donde se da el procesamiento. Además, algo importante es que la agroindustria de la caña de azúcar en Honduras ha recibido varios premios a nivel mundial. Esto es hablando de la sostenibilidad. Y además, en aspectos medioambientales, también ha sido muy relevante este procesamiento. Vamos a ver más adelante a qué se refiere esto. Hablando un poco del cultivo propiamente dicho, hay algunas características. Ustedes ya saben, las personas que han probado y que han visto la caña de azúcar, cómo es la forma que tiene la plantación. Y vemos que se caracteriza por ser un tallo que está formado por una serie de entrenudos y nudos. Entonces, aquí en el nudo podemos cortarlo y tener un entrenudo, que sería una fracción de ese tallo de la caña de azúcar. Además, tiene una forma cilíndrica y puede alcanzar alturas de hasta entre 2 y 4 metros de altura. Entonces, vemos que es un cultivo principalmente alargado. Además, en cuanto al diámetro de este cilindro, oscila entre 3 y 5 centímetros en promedio y presenta, como les mencioné, esos nudos que son protuberantes y los entrenudos que son salientes, y es donde se encuentra el azúcar que contiene este cultivo. Hay algunos requerimientos edafoclimáticos de manera muy general para que ustedes sepan cuáles son esas condiciones climáticas en las que se da el cultivo de la caña de azúcar. Entonces, al igual que en el cultivo del café, hay determinados parámetros de temperatura
y vemos que lo óptimo para la caña de azúcar son temperaturas que tenemos a nivel de Olancho, entre 32 y 38 grados Celsius. Por lo tanto, eso nos indica la capacidad de Olancho de producir caña de azúcar. Por otro lado, hay una temperatura mínima que es entre 14 y 16 grados Celsius. Por debajo de estas temperaturas o en temperaturas muy altas, el cultivo se ve afectado tanto en su crecimiento como en la producción del azúcar. Entonces es importante saber en qué regiones contienen un clima apropiado para este cultivo. En cuanto a la altitud, vemos que tiene un amplio rango. Se puede cultivar desde el nivel del mar hasta 1.600 metros sobre el nivel del mar. Podemos ver las precipitaciones, esto es hablando de las lluvias. Y en cuanto a los suelos, se puede cultivar en todos los tipos de suelos y vemos el pH de esos suelos. El cultivo pasa por varias etapas hasta obtener el producto listo para la cosecha. Inicia una etapa inicial que es donde se da la siembra de este cultivo, en donde la caña de azúcar es un cultivo muy particular al momento de cultivarlo, ya que del mismo tallo hay ciertas secciones que son sembradas y a partir de esas secciones sembradas empiezan los brotes de la nueva plantación de caña de azúcar. Hay una etapa de macollamiento donde vemos a medida avanza el tiempo la plantación va creciendo. Hay otra etapa de gran crecimiento y por último la etapa de sazonado y maduración, que es cuando la caña de azúcar está lista para lo que es la cosecha y por lo tanto iniciar el periodo de zafra de determinado año en el que se está trabajando. Entonces vemos, para fines de cultura general, el tiempo que tarda aproximado que tarda cada una de esas etapas. Y por supuesto, en todo esto hay un manejo agronómico. Una vez que la plantación de caña de azúcar está lista para ser cultivada, es necesario cosecharla, como podemos ver. Y la cosecha se puede realizar tanto de forma manual como de forma mecánica. De forma manual se da principalmente, ambas son muy utilizadas a nivel de los ingenios azucareros. En las pequeñas plantaciones a nivel de aldea, esta es la forma predominante de realizar el cultivo. En las plantaciones que están cerca de los ingenios azucareros y hablamos de N cantidad de manzanas cultivadas, es necesario auxiliarse de maquinaria para poder realizar esta cosecha. Sin embargo, a nivel de ingenios azucareros se utilizan ambos tipos de cosecha, tanto manual como mecánica. Hay algunos parámetros que es importante medirlos para determinar cuándo un lote de caña de azúcar está listo para ser cosechado. Y estos parámetros lo que nos indican es esa madurez de la caña de azúcar. Y por lo tanto, tenemos una relación directa en el contenido de azúcar presente en esa caña. Es precisamente ese contenido de azúcar lo que necesitamos determinar. Por lo tanto, uno de los parámetros de calidad que se mide son los grados Brix del jugo. ¿Qué son los grados Brix? Los grados Brix vienen siendo todos aquellos sólidos solubles presentes en la caña de azúcar. Y dentro de esos sólidos solubles hay una fracción que es sacarosa y otros sólidos. Entonces, es una de
de esos controles, de esos parámetros que se miden. También se mide lo que es el porcentaje de sacarosa o POL, que también se conoce de esta forma. También se podrían medir lo que son los azúcares reductores y la pureza aparente. Entonces, tenemos 4 parámetros que es posible analizar para determinar esa madurez de la caña de azúcar. Por supuesto que depende muchísimo de la capacidad del laboratorio que tengan los ingenios azucareros. Muchas veces, medir los grados Brix es suficiente para saber ese nivel de madurez que tiene la caña. Y para eso hay parámetros que ya están establecidos. Entonces, ¿por qué es uno de los controles más utilizados? Porque para poder medirlo, se utiliza un aparato que en realidad no es tan costoso si lo comparamos con los aparatos que digamos que servirían para medir los grados POL o el porcentaje de sacarosa de manera específica. Entonces, este es uno de los más utilizados y se llama refractómetro. Se utiliza en una amplia gama de alimentos, no solamente en lo que es la caña de azúcar. Se puede utilizar también en la elaboración de mermeladas, en los controles de jugos, en el proceso, y todo aquello que tenga un porcentaje de azúcares presentes. Y además, estos refractómetros tienen parámetros dentro de los cuales mide. Entonces, ya tiene una escala definida y eso depende muchísimo de los grados Brix. Hay refractómetros que miden desde 0 hasta 65 grados Brix, por ejemplo, y hay otros que son capaces de medir concentraciones mayores de lo que son sólidos solubles. Por ejemplo, llegar hasta medir un 90 de grados Brix es una concentración bastante elevada. Entonces, hay diversidad de escalas en cuanto a los refractómetros. Por lo tanto, dependiendo del tipo de producto que se va a elaborar, así se deben pedir las especificaciones de cada refractómetro. En el caso de la caña de azúcar, se puede utilizar un refractómetro de pequeña escala, entre 0 y 65 grados Brix. ¿Cómo se realiza entonces la medición a nivel de campo? Lo que se hace es, si se tiene un lote de caña de azúcar, se realiza un muestreo. Y ese muestreo consiste en perforar varias plantas en el campo y tomar una muestra. Puede ser que esa muestra se mezcle para poder hacer la medición de los grados Brix, ya que como sabemos, toda la plantación al final va a ser mezclada, se va a extraer todo el jugo y va a ser mezclado. Por lo tanto, hacer una medición general tomando varias muestras resulta algo representativo en este caso. En cuanto al porcentaje de sacarosa, aquí ya hablamos específicamente del contenido real de azúcar, no los sólidos solubles que contienen, aparte de azúcar, otros componentes. Ya en este caso es más específico. Y el equipo que se utiliza es un polarímetro, ya hablamos de algo más avanzado que un refractómetro, y de ahí que el porcentaje de sacarosa también se conozca como porcentaje POL, debido al equipo con el que se mide. Entonces, a nivel de laboratorio, el porcentaje de sacarosa es directamente proporcional al porcentaje POL que se mide en ese jugo. Otro equipo que se podría utilizar es el sucralizador. Sin embargo, como les menciono, el más utilizado es el refractómetro para fines prácticos. En cuanto a los azúcares reductores,
Sucede que posiblemente usted estudió en química que algunos disacáridos como la sacarosa están compuestos de monosacáridos. Entonces, hablando en el caso específico de la sacarosa, tiene una composición de fructosa y de glucosa. Por lo tanto, a medida crece la planta de caña de azúcar, estos dos monosacáridos se van uniendo para formar lo que es la sacarosa en la planta. ¿Y qué sucede? Una vez que se ha cosechado la plantación de caña de azúcar, les mencionaba que se debe procesar inmediatamente después de cosecharla, es decir, no se puede almacenar y por lo tanto no hay un manejo post cosecha. Pasa directamente al procesamiento porque la sacarosa presente en la caña puede invertirse. Puede invertirse, es decir, convertirse nuevamente en sus dos monosacáridos, en fructosa y en glucosa. Esto se debe principalmente a las enzimas que contiene la caña de azúcar. Hay unas enzimas que se llaman invertasas, que son las que, como su nombre lo indica, invierten la sacarosa en sus dos monosacáridos. Por lo tanto, medir el contenido de azúcares reductores viene siendo un parámetro importante, principalmente en aquella caña de azúcar que por motivos de fuerza mayor se haya dejado varias horas sin empezar el procesamiento. Entonces, hablando para fines a nivel de proceso, lo que se quiere es un nivel bajo de azúcares reductores, porque todo esto afecta lo que es la calidad del producto que vamos a obtener. Entre mayor cantidad de azúcares reductores haya, significa un menor rendimiento en la obtención del azúcar al final del proceso. Entonces, de ahí la importancia de conocer estos azúcares reductores y saber por qué la caña de azúcar debe procesarse inmediatamente después de la cosecha sin esperar mucho tiempo. Finalmente, es posible determinar el porcentaje de pureza del jugo de caña. ¿Y a qué se refiere este porcentaje de pureza? Se refiere al porcentaje de sacarosa contenido o con respecto al contenido total de sólidos solubles en el jugo. Es como una relación entre esto. Recuerden que el jugo, como les mencioné, contiene estos sólidos solubles que puede ser sacarosa y otros componentes. Entonces, lo que hace el porcentaje de pureza es medir cuánta sacarosa, por decirles algo, hay en ese contenido total de sólidos solubles. Entonces, finalmente, el porcentaje de pureza junto con el porcentaje de sacarosa ayudan a la determinación de la época de madurez. Idealmente, cuando el laboratorio del ingenio cuenta con todos los equipos para medir los grados POL. Entonces tenemos esta formulita en donde el porcentaje de pureza se mide con el porcentaje de sacarosa dividido entre los grados Brix y luego todo esto multiplicado por 100. Esto nos va a dar entonces un parámetro para conocer cuán puro es ese jugo que vamos a procesar. Hablando ya con números, entonces un cultivo de la caña de azúcar está apto para la cosecha cuando ha alcanzado un porcentaje mínimo de 16% de sacarosa. Esto es lo mínimo que debe contener una plantación de caña de azúcar para un buen rendimiento en el proceso. Y por lo tanto, un 85% de pureza es lo mínimo que se requiere. Entonces, midiendo el porcentaje de sacarosa,
y midiendo los grados Brix se determina este porcentaje de pureza. Viendo un ejemplo práctico, en realidad no requiere muchos cálculos complejos, es únicamente hacer las mediciones y introducir los datos en la fórmula. Entonces tenemos este ejemplo. Se recibió una muestra de un lote de jugo de caña en el laboratorio del Ingenio Azucarero Tres Valles. El técnico hizo los análisis correspondientes y se obtuvo que la muestra contiene 18% de sacarosa, es decir, midieron los grados Paul y obtuvieron este porcentaje de sacarosa, y 20 grados Brix. Entonces, si ven, hay una diferencia entre ese porcentaje de sólidos solubles y el porcentaje de sacarosa. El 2% corresponde a otros sólidos que se encuentran en ese jugo. Entonces, la pregunta es, ¿la caña de ese lote está apta para la cosecha? Realizando los cálculos del porcentaje de pureza, vemos que tenemos el porcentaje de sacarosa, que es 18%, dividido entre los grados Brix, que son 20 grados Brix, y multiplicado por 100. Entonces, al final vemos que obtenemos un porcentaje de pureza del 90%. Por lo tanto, sí es apta para ser cosechada. A simple vista, si vemos este porcentaje de sacarosa, vemos que es del 18%. Y si ustedes recuerdan, en las láminas anteriores habíamos hablado que se requiere un mínimo de 16%. Por lo tanto, desde ahí podemos ver y podemos asumir que efectivamente sí es apta para la cosecha. Y de esta manera se hacen los controles a nivel de laboratorio para saber estos parámetros de calidad y determinar si ya se puede cosechar un determinado lote de caña y no tener pérdidas, porque si se hace una cosecha muy temprana, va a suceder que no todos los monosacáridos se van a haber convertido en sacarosa, no toda la fructosa y la glucosa se va a haber unido para formar la molécula de sacarosa. Entonces vamos a tener una cantidad muy alta de lo que son azúcares reductores y por lo tanto todo esto nos afecta lo que son los rendimientos al final del proceso. Entonces de ahí todos estos controles que se hacen a nivel de ingenio azucarero. Ok, este ya es un tema para el día de mañana, ya que son varias etapas que vamos a ver y quiero que sea una secuencia para que no nos perdamos de una clase a otra. Entonces, por el día de hoy, esto ha sido todo. ¿Tienen algún comentario o alguna pregunta? ¿O está todo claro?